Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. El día de hoy nuestra clase es Monarquía Inglesa del siglo X al siglo XV, es decir, de los años 900 a los años 1400 después de Cristo. Especialmente nos vamos a centrar en lo que fue la dinastía Plantagenet o Plantagenet, porque esta fue una familia que tuvo el máximo poder en Inglaterra y que hace que sea necesario conocer cuáles fueron sus decisiones, cuál fue el tipo de gobierno que ellos implementaron para poder conocer mejor la historia de Europa en general y de Inglaterra en particular. Te pido por favor que me prestes mucha atención para poder desarrollar juntos este tema. Empecemos como siempre por el concepto, que intenta explicar de manera resumida lo que será la clase del día de hoy. Y precisamente la clase del día de hoy trata sobre el desarrollo de la dinastía más importante en Inglaterra durante la Edad Media, sobre todo durante la última parte de la Edad Media, llamada la Baja Edad Media, que son los últimos siglos de este gran periodo de la vida europea. A la vez, me parece que es necesario aprender a ubicar dónde está geográficamente Inglaterra, pero también aprender a diferenciarla de otros dos términos que siempre se utiliza como que fueran sinónimos o como que fueran iguales a Inglaterra. Esos otros dos términos son Gran Bretaña y Reino Unido. Aquí te explico rápidamente. En primer lugar, quiero que te des cuenta que Inglaterra, que es ese territorio que está de color naranja oscuro, está exactamente al norte de Francia. Pertenece a una isla. Esa isla es precisamente Gran Bretaña, pero en Gran Bretaña no está sola Inglaterra. En Gran Bretaña está Inglaterra, a su costado, al sur, está Gales y al norte de Inglaterra está Escocia. Por lo tanto, el reino de Escocia más el reino de Gales más el reino de Inglaterra, las tres juntas forman Gran Bretaña. Y cuando los tres reinos de la Gran Bretaña se unan al reino de Irlanda del Norte, que es ese otro territorio que está en la parte norte de la otra isla, recién formarán el Reino Unido. Esa es la diferencia entre Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra. Muy bien, hoy nos vamos a centrar en la dinastía más importante y tú ya sabes lo que es una dinastía, es una serie de reyes o reinas que pertenecen a una familia y que detentan, es decir, que mantienen el poder hasta que tienen que pasarlo a otra dinastía. El periodo del cual vamos a hablar está entre entre los siglos X al siglo XV, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestra clase. Veamos algunos datos antes de entrar en profundidad en nuestro tema para poder comprender mejor el contexto, es decir, lo que rodea justamente al tema principal. Si yo te digo la palabra unificación, es porque es necesario comprender lo siguiente, y es que a inicios del siglo IX, es decir, en los primeros años 800 y algo, por ejemplo 810, 820, 830 después de Cristo, en esos años Inglaterra, lo que vimos en color naranja oscuro, nace como producto de la unificación de 7 reinos anteriores a Inglaterra. Es decir, había 7 reinos más pequeños que se unieron y recién nacerá lo que conocemos como Inglaterra. Ahí vemos parte de lo que estábamos viendo en la pantalla anterior y por ejemplo vemos el reino de Northumbria, el reino de Mercia, el reino de Anglia, el reino de Wessex, de Essex, de Sussex y de Kent. Cuando esos 7 reinos se junten, recién nacerá Inglaterra. ¿Y por qué se llama Inglaterra? Si tú te das cuenta, Inglaterra está en latín, no está en inglés. Inglaterra significa la tierra de los anglos. ¿Por qué? Porque precisamente las personas que componían esos 7 reinos, algunos eran anglos y otros eran sajones. Ambos pueblos venían de lo que hoy es conocido como Alemania, es decir, eran pueblos germánicos que habían cruzado el mar, habían llegado a estas tierras de la Gran Bretaña y habían formado sus 7 reinos. Cuando esos 7 reinos se junten, nacerá Inglaterra. ¿Cuándo sucedió esto? A inicios del siglo IX, es decir, entre los años 810, 820 u 830. La característica de este reino de Inglaterra que acaba de nacer
es que sus primeros reyes van a tener que enfrentarse duramente contra los pueblos escandinavos. ¿Y quiénes son los pueblos escandinavos? Son aquellos que también han quedado en la historia como los vikingos y que vienen del norte, más norte de Europa. Aquí una imagen referencial de ellos, precisamente de la serie llamada Vikingos, en donde podemos observarlos siempre bien resguardados, con una vestimenta, con un uniforme preparado para la guerra, también siempre muy bien armados y sobre todo con aspecto muy intimidante. Era un pueblo en el que tanto ellos como ellas estaban preparados para guerrear. Ahora hablemos de un dato más, chicos, antes de entrar ya a hablar de los reyes Plantagenet. Y es que antes que los Plantagenet tomen el poder en Inglaterra como una dinastía que gobernará por varios siglos, estuvo una dinastía llamada la dinastía Wessex y luego la dinastía de los normandos. En el caso de la dinastía de Wessex, esta empieza el año 871 con el rey Alfredo el Grande. Aquí vemos una imagen referencial de este rey apodado el Grande, porque con él empieza justamente la unificación de todos esos 7 reinos anteriores. Él se va a proclamar como el primer rey de los anglosajones, es decir, ya con él podemos estar hablando de Inglaterra como tal y de ingleses también como personas que viven dentro de ese territorio. Con él empieza la unificación de los territorios, como les había comentado. Tanto Alfredo como Eduardo y como todos los reyes que veamos a continuación entenderán que han pasado por un proceso de castellanización de su nombre, porque o si no tendríamos que hablar de Alfred, tendríamos que hablar de Edward, tendríamos que hablar de Henry en vez de Enrique, pero para poder entenderlo mejor es que hemos castellanizado los nombres. Así que igual que hemos hablado de Alfredo el Grande como primer rey de la dinastía Wessex, primer rey inglés, demos un salto y hablemos de Eduardo el Confesor, que es el último rey de la dinastía Wessex, que gobernará entre 1042 a 1066. Este rey, cuentan las crónicas, era bastante calmado, contemplativo, no tuvo mayor deseo ni de expansión ni de guerra y tuvo la característica de morir sin descendencia. Al morir este rey sin descendencia, se desarrollará la batalla de Hastings, en donde es un normando quien asumirá el mando de Inglaterra. ¿Y quiénes eran los normandos? Era un pueblo que también había venido en algún momento de los escandinavos, pero ahora vivían en Francia. Y desde Francia gobernarán a Inglaterra. No desde todo Francia, sino desde una parte de Francia que veremos en unos minutos. Estos reyes normandos, que van a reinar por casi 100 años, van a tener una característica, y es que impusieron un sistema tributario, es decir, un sistema en el que cada persona paga impuestos muy duros. Y este sistema era conocido como el Domesday Book, que tenía la característica de conocer la totalidad de los bienes de cada habitante del país. Es decir, estos reyes tenían la información de qué propiedades tenía determinada persona, de cuánto se producía en determinado lugar, y con esta información, como ustedes podrán entender, se puede gobernar de una manera muy dura, es cierto, pero también se puede gobernar mejor, porque a mayor información puedes tomar mejores decisiones. Ahora sí, empecemos a hablar de los reyes Plantagenet o Plantagenet. Empecemos con el primero de ellos, que es Enrique II, que gobernará entre 1154 a 1189, 25 años que no están nada mal y que veremos a continuación. Este rey era a la vez duque de Normandía, es decir, él de alguna manera era descendiente de los reyes normandos, y como vemos aquí en la imagen, Normandía está en la parte norte de Francia, pero está todavía dentro de Francia. Francia es lo que ustedes pueden ver dentro de esas líneas cortas, ¿verdad? O sea, si hablamos de Flandes, si hablamos de París, de Champaña, de Gascuña, de Tolosa, estamos hablando de Francia, sí. Pero dentro de ese territorio hay algunos ducados que tienen mucho poder, tienen mucha autonomía, mucha independencia. Ahí encontramos al ducado de Normandía, del cual estamos hablando ahora, pero también está un ducado muy especial. Y es que ya habíamos hablado de estos ducados anteriormente. ¿Por qué? Porque Enrique II, una vez que la duquesa de Anjou y la duquesa de Aquitania, que era la misma persona, se divorcie del rey de Inglaterra,
se casará con él, es decir, se casará con Enrique II, y esta personita era la duquesa Leonor de Aquitania. Y de esta manera todo ese territorio que vemos en color plomo oscuro pasará a pertenecer a los reyes ingleses. Ustedes entenderán que a los franceses no les parecía nada gracioso que Inglaterra tenga tanto poder dentro de su propio territorio. Aquí vemos una imagen tanto de Enrique II casado ya con Leonor de Aquitania. Si hablamos de las cosas que Enrique II hizo, podríamos decir que reformó el sistema de justicia en Inglaterra. Por ejemplo, redactó el primer libro de leyes, en donde sienta las bases de lo que hasta ahora todavía sigue siendo el common law o la ley común, de la cual se rigen todos los ingleses. Hay leyes que cualquier inglés, simplemente por el hecho de haber nacido en Inglaterra, tiene que respetar y que provienen desde esta época, es decir, desde el siglo XII, en que Enrique II comenzó a redactar estas leyes y ponerlas bajo un mismo libro. Por otra parte, también inauguró el sistema del jurado para que las sentencias no tengan solamente una óptica del juez y nada más, sino para que los vecinos de la comunidad también participen dando su veredicto y que de esta manera apoyen a las conclusiones, a los fallos a los que lleguen los jueces. Hablemos ahora de su hijo, Ricardo I, apodado Corazón de León. De él hemos hablado antes porque él se va a convertir en uno de los protagonistas de las tantas cruzadas que hubo entre los siglos XI y los siglos XIII en la historia de Europa. Por si no te acuerdas, las cruzadas son aquellas batallas, aquellas guerras que por casi 200 años enfrentará al mundo cristiano, es decir, básicamente a Europa, contra el mundo islámico, ¿verdad? Por el control de las tierras santas. Ricardo Corazón de León tiene una característica, y es que durante su coronación, mientras era declarado rey, también juraba como cruzado, precisamente. Su cristianismo era extremo, su cristianismo llegaba por momentos a ser muy fanático, y es por eso que durante los primeros años de su reinado él promovió políticas antisemitas, es decir, políticas de hostigamiento al pueblo judío. Pero luego se dio cuenta que este hostigamiento se le iba de las manos y que no solamente quedaba en eso, sino que además la agitación comenzaba a encender la vida en la sociedad y se volvía incontrolable. Por eso es que comenzó a dar leyes para detener este hostigamiento contra los judíos. Sin embargo, sí, lo que hizo fue separarlos e inaugurar el sistema de barrios llamado como guetos. Los judíos podrían vivir en paz, pero apartados. Y de esta manera era un tipo de discriminación que perdurará por varios siglos en Europa, llegando incluso hasta el siglo XX con el régimen nazi, ¿no? Este rey es el que marcha a la Tercera Cruzada, justamente conocida como la Cruzada de los Reyes, que se desarrolla entre los años 1187 a 1192, y es Ricardo Corazón de León quien cara a cara con el general Saladino o Saladino llegan al acuerdo en que Jerusalén queda como parte del mundo árabe. Sin embargo, abre las puertas a los comerciantes y a los peregrinos cristianos. Mientras Ricardo Corazón de León está regresando a Inglaterra, es capturado por Enrique VI del Sacro Imperio Romano Germánico, porque este último cree que Ricardo Corazón de León tiene algo que ver con la muerte de su padre. Por eso es que Leonor de Aquitania, la madre de Ricardo Corazón de León, va a luchar denodadamente hasta donde le alcance el poder y las fuerzas de su propia mente y de su cuerpo, hasta verlo libre. Sin embargo, la muerte de Ricardo I es un tanto extraña, porque se encontraba andando por los tantos pasadizos del palacio principal en Inglaterra, y una flecha envenenada cruzará su cuerpo y lo llevará a la muerte. Nunca se supo exactamente quién pudo haber sido. Sin embargo, sí se sospecha de su hermano, no como autor directo, tal vez, pero sí como autor intelectual, es decir, aquella persona que promovió la muerte de Ricardo I, apodado Corazón de León. Y este hermano era Juan I, apodado Sin Tierra. ¿Por qué Sin Tierra? Porque mientras su hermano Ricardo I era el rey de Inglaterra, él también reclamaba ser el rey de Inglaterra. Y luego, cuando sea rey de Inglaterra, por corto tiempo,
peleará por las tierras que Inglaterra tenía en Francia, pero las irá perdiendo. Y de esta manera es apodado Sin Tierra. Juan I gobernará entre los años 1199 a 1216 y luchó siempre por tener legitimidad, lo que les acabo de contar, por tener legitimidad en Inglaterra, luego en Francia, pero con el tiempo irá perdiendo todo lo que pudo obtener en algún momento. Esta es una foto, perdón, una imagen de una serie, de una película que habla sobre Ricardo I, en la que sale también Juan Sin Tierra. Primero, Juan Sin Tierra fue aliado del rey de Francia, Felipe II. Fue aliado cuando necesitaba el poder de Felipe II contra Ricardo Corazón de León. Pero luego se va a volver en su enemigo principal. Ustedes saben que la política genera estas cosas, ¿verdad? De alianzas momentáneas para luego volver a enfrentarse según los intereses de cada uno de los participantes. Sin embargo, cuando ya se vuelve enemigo de Felipe II de Francia, ambos miden sus fuerzas en la batalla de Bobigny, que dura entre los años 1212 a 1214, y por fin pierde Juan I, apodado Sin Tierra. De esta manera, los ingleses pierden muchos territorios en Francia, como podemos ver ahí en la foto que ya habíamos utilizado en nuestra clase anterior. Es durante el gobierno de Juan Sin Tierra que Inglaterra perderá todo ese territorio que vemos de color rojo y que estaba dentro de Francia, pues lo irá perdiendo hasta quedarse Inglaterra solamente con un territorio al sur de Francia llamado Gascuña. Este rey también inaugura un tipo de política que luego lo seguirán sus descendientes, que es enfrentarse a los nobles, es decir, enfrentarse a los grandes señores feudales, pero en muchas ocasiones será para mal de los propios reyes. ¿Por qué? Porque en el año 1215 Juan Sin Tierra es obligado, luego de mucho enfrentamiento, a firmar lo que ellos apodaron, lo que ellos llamaron como la Carta Magna, es decir, un documento súper importante. Y ese documento súper importante, ¿qué es lo que decía? Decía, entre otras muchas cosas, que los privilegios de los nobles, los privilegios de los grandes señores, no tenían por qué ser tocados, no tenían por qué ser alterados, ni siquiera por el rey. Y de esta manera pasamos a Enrique III, hijo de Juan Sin Tierra. Él va a gobernar entre los años 1216 a 1272, un periodo de gobierno bastante amplio en el que también decide enfrentarse a los nobles para ver si es posible hacer que la Carta Magna deje de funcionar. Sin embargo, no lo va a conseguir. En el año 1258, ya cuando el rey está bastante avanzado en su edad, exige de una manera un tanto brutal contribución especial a los nobles. Y los nobles responden declarándole la guerra, y una vez que esta guerra llega a su fin, este rey es obligado a firmar las llamadas Provisiones de Oxford, en donde el rey no solamente tiene que seguir aceptando la Carta Magna, sino que además tiene que reconocer el poder autónomo, es decir, el poder que por sí mismo tiene el Parlamento. El Parlamento es el Congreso, como lo llamaríamos el día de hoy, que ya desde años antes venía funcionando como la reunión de los nobles. Sin embargo, venía funcionando, pero no tenía un poder en sí. Ahora el rey tiene que reconocer que este Parlamento no solamente es la reunión de los nobles, sino que además es un poder del Estado. Puede tomar decisiones junto con el rey. Y una de esas tantas decisiones después de las guerras que le declaraban los varones, es decir, los nobles, al rey, es el hecho de reconocer la Carta Magna, y de esta manera los nobles unidos en el Parlamento hacen que Inglaterra deje de ser una monarquía en donde el rey tiene el poder absoluto y pase a ser una monarquía constitucional, es decir, un territorio en donde hay un rey, pero el rey tiene que obedecer las leyes, el rey no puede hacer lo que quiera. A eso se le llama monarquía constitucional. Hablemos ahora de Eduardo I, apodado Piernas Largas, que va a gobernar entre los años 1272 a 1307, y con él crece el poder de Inglaterra, el poder del rey. Sin embargo, lo que va a conseguir en territorio, como por ejemplo va a conseguir conquistar Gales, esa parte que estaba a la izquierda de Inglaterra en el año 1301,
Sin embargo, no va a poder conseguir conquistar Escocia, aquel territorio que estaba al norte de Inglaterra. Eso todavía tendrá que esperar unos cuantos años más para que Inglaterra lo pueda conquistar. Sin embargo, así como el rey comienza a tener un poco más de poder, también el parlamento sigue acumulando poder, y de esta manera hay un equilibrio en Inglaterra entre el rey y los parlamentarios. Eduardo II va a gobernar entre los años 1307 a 1327, y este rey va a ser quien se case con la loba de Francia, es decir, con la hija de un rey francés, solamente que por ser mujer no podía heredar la corona francesa. Por lo tanto, al casarse este rey con esta hija de rey francés, va a intentar colonizar, va a intentar conquistar Francia, pero va a fracasar en su intento. Por otra parte, no solamente tuvo ese fracaso a nivel exterior, es decir, con un país, con otro país, sino que en su propio territorio los nobles lo van a acosar constantemente y no va a poder él controlar el poder que tenían los nobles en Inglaterra. Por eso podemos resumir que fue un pésimo rey mientras gobernó Inglaterra. Nos vamos acercando al final con Eduardo III, que gobernará entre 1327 a 1377, 50 años en donde este rey, que a diferencia de su antecesor, que fue bastante pésimo como rey, Eduardo III sí tomará decisiones a tiempo que le permitan no solamente gobernar bien a él, sino a los reyes que vengan posteriormente. Por ejemplo, él hará la convocatoria a las cámaras. ¿Y qué cosa son las cámaras? Son las dos partes que componen el Congreso. Él bautizará a la Cámara Alta con ese nombre para que ahí estén los representantes de los nobles, de los grandes señores que tienen privilegios, y también los representantes del clero, es decir, los representantes de la iglesia. Y también bautizará como Cámara Baja a aquella parte del Congreso que tendrá representantes de la burguesía. En estos años, cuando decimos burguesía, nos estamos refiriendo sobre todo a artesanos. Esta cámara alta y esta cámara baja sigue funcionando hasta el día de hoy. Aquí tenemos una foto de lo que es el recinto, lo que es el lugar de las cámaras inglesas. En fechas actuales, la cámara alta se le conoce como la Cámara de los Lores y a la cámara baja se le conoce como la Cámara de los Comunes. Condicionamiento. Este rey, sin embargo, también se enfrentó a los nobles y llegaron a un acuerdo. Y el acuerdo fue que ninguna ley ni ningún impuesto podía ponerse en práctica si es que no llegaban a un acuerdo el rey y el parlamento, es decir, el rey y las cámaras. Tenían que ponerse de acuerdo para que el rey recién pueda dictar una ley o pueda aplicar un nuevo impuesto. Esta es la imagen de Eduardo III, ya bastante anciano. Y hay otra característica, y es que con él empieza, durante su gobierno, en el año 1337, cuando él tenía 10 años como rey, empieza la guerra de los 100 años, porque recuerden que él es hijo de la apodada Loba de Francia. Y si bien es cierto, los franceses decían que una mujer no podía heredar, sin embargo, esta mujer, Isabel de Francia, era hija directa del rey. Por lo tanto, Eduardo III era nieto directo de quien fuera en algún momento rey de Francia. Por lo tanto, él reclamaba ser el rey de Inglaterra, que ya lo era, pero también rey de Francia. Y de esta manera empieza la Guerra de los 100 años, que como hemos dicho en muchas ocasiones, durará en verdad 116 años, ¿verdad? Irá desde 1337 a 1453, es entre Inglaterra contra Francia, y es una guerra por la sucesión de la corona en Francia. A ver quién tiene la corona de Francia, si los propios franceses o los ingleses. Es una disputa por las tierras inglesas dentro de Francia, y los íconos de esta guerra son, por el lado de Inglaterra, los arqueros de Agincourt o de Azincourt, y por el lado de Francia, aquella persona que representa el alma nacional, es el ícono, es la identidad de todo francés, que incluso llegará a ser declarada santa en algún momento, que es Juana de Arco. Inmediatamente después que termina la Guerra de los 100 años, en la propia Inglaterra empieza una guerra civil llamada la Guerra de las Dos Rosas, que irá entre los años 1455 a 1485. Allí yo he cometido un error,
no es 1355, sino 1455 a 1485. Y en esta guerra civil se enfrentan las familias York contra la familia Lancaster. Esta guerra debilitó completamente la dinastía Plantagenet porque al final no pudo representar bien a ninguno de los bandos, aunque pertenecía a uno de ellos. De esta manera, Ricardo III, último rey Plantagenet o Plantagenet, va a gobernar entre 1483 a 1485 y peleando en una de las tantas batallas de la Guerra de las Dos Rosas, en este caso en la batalla de Bosworth, es que encontrará la muerte y como consecuencia ambas familias llegarán a un acuerdo para que el producto de la unión de ellas dos nazca una nueva dinastía llamada la dinastía Tudor, que su símbolo será la unión de las dos rosas, tanto la rosa roja como la rosa blanca. Y de esta manera, chicos, Inglaterra llega al fin de su etapa medieval y comenzará la etapa moderna dentro de la vida de este país llamado Inglaterra. Espero que hayamos podido conocer un poquito más, comprender un poco mejor la historia y que nosotros nos encontremos prontamente en otra de nuestras clases. Muchas gracias.